partir de los conceptos básicos de orientación psicológica. La orientación psicológica la podemos conocer como asesoramiento psicológico, aconsejamiento psicológico o counseling. Esto se refiere a una subdivisión de la ciencia psicológica y una especialidad en sí misma que brinda la posibilidad de ayudar a personas normales en sus crisis y angustias cotidianas. Cuando hablamos de personas normales, nos vamos a referir a aquellas que no tienen un padecimiento mental, una psicopatología, un trastorno, ¿no? Que simplemente están pasando en su vida cotidiana algún estrés, no pueden tomar algunas decisiones. Dependiendo del ámbito en el que nos encontremos, podemos encontrar diferentes problemáticas. Los ámbitos en donde se puede aplicar el aconsejamiento son el educativo, por ejemplo, la orientación vocacional generalmente se lleva en el ámbito educativo, o cuando una persona tiene problemas de concentración o problemas con los compañeros. En el ámbito clínico, cuando son situaciones más personales de toma de decisiones. Vocacional, bueno, eso ya lo sabemos, la orientación vocacional es para ayudar a la persona a elegir una carrera profesional. En el ámbito organizacional o laboral se pueden presentar diferentes situaciones, como puede ser el clima laboral, problemas entre compañeros. En el ámbito deportivo puede deberse también a situaciones de estrés por ciertas competencias o malestar con compañeros también. O también podemos hacer counseling o aconsejamiento en situaciones de crisis. Por ejemplo, no sé, justo ahora que estamos en esta contingencia, hay muchas personas que están entrando en crisis de angustia y lo que requieren en ese preciso momento es hablar con alguien y poder bajar un poquito estos niveles de ansiedad. Entonces, el counseling tiene esa ventaja de poder llevarse a cabo en distintos ámbitos y no únicamente en el clínico. Los actores que intervienen en esta orientación son dos. Por un lado tenemos al counselor, al consultor, orientador o asesor, que va a ser la persona profesional capacitada en el campo del asesoramiento. Por otro lado tenemos al consultante, cliente o asesorado, que es la persona que pide ayuda por sentir algún grado de disconformidad consigo mismo, con sus conductas o con su entorno. Entonces tenemos al profesional y tenemos al consultante. La orientación psicológica está dirigida a personas normales, ya lo hemos comentado más de una vez. Sin embargo, por muy normales, entre comillas, que sean, requieren de ayuda para aprender a tomar decisiones y darle una estructura más clara a su vida. Son personas como todos que tenemos a veces situaciones existenciales en donde necesitamos un poquito de orientación, ¿no? Se centra en facilitar el proceso de elección del cliente a tomar decisiones y a llevarlas a cabo. Orientar entonces es ayudar a llevar a cabo las elecciones ya tomadas, ayudar a instrumentalizarlas y que se puedan realizar eficazmente. La orientación psicológica es una profesión que se puede abarcar desde diferentes teorías y eso también es algo que ya hemos comentado, incluso ya revisamos las teorías. Sin embargo, independientemente de la teoría en donde nosotros decidamos ubicarnos, es importante tomar en cuenta estos tres aspectos. La orientación psicológica va a crear condiciones favorables para facilitar que la persona elija y decida sobre su vida con libertad. Ayuda a llevar a cabo las elecciones ya tomadas y busca la autonomía del cliente. Entonces, si bien el orientador va a facilitar estas condiciones, va a ayudar a instrumentalizarlas, el fin último siempre será la autonomía del cliente para que pueda tomar sus propias decisiones en futuras ocasiones. Es importante discriminar, y eso sí es muy, muy importante porque es ahí donde vamos a tomar la decisión de si va a hacer una orientación psicológica o si va a requerir de una psicoterapia o de alguna intervención más profunda. Es muy importante discriminar si la queja o malestar refleja algo estructural. Esto quiere decir algo que esté enraizado en la personalidad del cliente. Si refleja un trastorno mental o si en su caso es únicamente una cuestión situacional que tiene que ver con el entorno, con el momento en la vida del cliente que lo está llenando
de estrés o de ciertas situaciones que ya se le están saliendo de control. Entonces, tenemos que discriminar si la queja o malestar refleja algo estructural, porque eso nos va a permitir saber si vamos a realizar una psicoterapia con el paciente o si se va a llevar a cabo un asesoramiento. Tenemos algunas diferencias que ya hemos hablado sobre el asesoramiento y la psicoterapia. En la psicoterapia, el fin es curativo. Llegan personas con problemas de conducta o de personalidad, se identifican signos y síntomas estructurales y el proceso es más profundo y más extenso. Por otro lado, el counseling o asesoramiento es preventivo, se da en personas sanas con problemas situacionales, como ya lo hemos mencionado, busca apoyo en momentos clave de la vida de la persona, en situaciones de crisis o situaciones problemáticas, es superficial y breve y sobre todo se da en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, tenemos que poder identificar justo cuál es la problemática del paciente para poder saber qué vamos a realizar. Entonces, este sería un poquito el recorrido sobre las características del aconsejamiento. Pasamos a la siguiente sección. La metodología del counseling terapéutico. La lectura identifica 3 métodos que serían el método sintomático sugestivo, el método del counseling directivo y el método del counseling no directivo. Vamos a ver algunas características de cada método y algunas críticas. El primer método es el método sintomático sugestivo. Como su nombre lo indica, en este método se ocupa principalmente del síntoma, sin preocuparse si el problema sintomático es solamente un aspecto manifiesto de una frustración o conflicto latente. Y además, el profesional intenta suprimir ese síntoma valiéndose de la sugestión por la palabra. De acuerdo a este método, lo que se busca en 3 etapas es que el cliente cambie de ideas respecto a la problemática que lo lleva a consulta. En primera instancia, busca tranquilizar al paciente, dar serenidad al paciente, disminuir la tensión que lo lleva a consulta, posteriormente animar, que es animarlo a mejorar la imagen y la situación de sí mismo, y finalmente persuadir, convencer de lo absurdo de los problemas. Este método es el menos profesional, ya que es el que busca la sugestión y la persuasión. Cuando nosotros buscamos la sugestión o la persuasión, básicamente lo estamos haciendo desde nuestra persona, no desde la persona del cliente. Y entonces, lo que busquemos va a ser bajo nuestra mirada y bajo lo que nosotros creemos que está bien. No solamente no concuerdo con centrarse en el síntoma, porque tal cual lo dice la lectura, pueden haber situaciones que están por detrás del síntoma y que no se están tomando en cuenta, pero la cuestión de la sugestión para mí es lo que no estaría bien, repito, porque se haría desde la persona del orientador. El siguiente método es el método del counseling directivo. Se dirige principalmente a la razón del paciente y se ocupa ante todo de responder al contenido conceptual de las preguntas que se le hacen en relación a los padecimientos del sujeto o de sus síntomas. En este caso ya no se centra uno en el síntoma, sino que se centra en la razón y en las razones por las cuales el paciente o el cliente tiene estos síntomas, estos malestares. Este método, del método counseling directivo, tiene 2 formas. La forma dictatorial, el consejero exige del aconsejado la obediencia. Ya desde ese punto yo tampoco lo veo muy factible, ya que nosotros no podemos ponernos en situación o en condiciones de jefes para que los pacientes nos hagan caso, ¿no? Reúne los hechos, los interpreta y da soluciones. Pero desde el momento en el que dice que exige al aconsejado la obediencia, para mí ya no es un método en donde podemos mantener una línea de ética y de objetividad.
Por otro lado está la forma ecléctica, donde, bueno, es un papel un poquito más activo, tanto del consejero como del aconsejado. El consejero dirige sutilmente, dice. Sin embargo, pues al ser el método del counseling directivo, todavía hay mucha responsabilidad de parte del consejero. Por otro lado, tenemos el método del counseling no directivo. A mi parecer, de los tres métodos, creo que es el más adecuado, sobre todo en el sentido ético. Este tipo de intervención sistemática supone una actitud básica caracterizada por el hecho de centrarse sobre la persona del paciente. Y creo que ese es un elemento fundamental, centrarse en la persona del paciente y no en nuestras personas y no imponer nuestras ideas, sino saber escuchar qué es lo que necesita, cuáles son las condiciones en las que se encuentra la persona que nos está visitando. El consejero tiene respeto positivo incondicional hacia la persona. Cree que en la persona existen todos los recursos necesarios para su propia reconstrucción y orientación. Al momento en el que el profesional cree que la persona tiene todos los recursos para reconstruirse y orientarse, entonces nos quitamos esta idea de persuadir y de dirigir. Simplemente vamos a facilitar las condiciones para que la persona se dé cuenta de que es ella quien tiene los recursos necesarios. El consejero no introduce nuevas ideas, dejando en manos del paciente la responsabilidad de toda iniciativa en la conducción de la entrevista. Entonces, también esto se me hace fundamental, por eso creo que este método, al menos a mi parecer, es más adecuado, ya que no nos involucramos subjetivamente en el proceso, sino que es el paciente el que tiene la responsabilidad, el que tiene que conducir su proceso. Este método no directivo tiene tres principios que creo que los otros los carece, que sería el principio del autoconocimiento, el principio de la autodirección y el mecanismo de la dependencia emocional regresiva. El primer principio indica que la persona es capaz de conocerse a sí misma, que nadie puede conocer al otro completamente. El principio de la autodirección indica que no hay nadie más capaz que el individuo mismo para dirigir sus propias fuerzas constructivas hacia la solución de sus problemas. Y el tercero, el mecanismo de la dependencia emocional, indica que cada persona posee por sí misma la fuerza dinámica, los recursos para llegar a ser psicológicamente madura y para saberse autodirigir. Entonces, se busca el autoconocimiento nuevamente es que la persona se conoce a sí misma. El terapeuta no puede conocer a las personas si no los escucha. Nadie puede dirigir el proceso más que el propio cliente. No vamos a hacer una dirección de acuerdo a nuestros objetivos o de acuerdo a nuestros ideales, sino que va a ser el propio cliente que dirija su proceso y vamos a buscar que no haya una dependencia del cliente hacia el consejero, sino que pueda finalmente ser autónomo. Y eso es algo que también ya habíamos comentado al principio. Al final de todo se busca la autonomía del cliente.